Gloria a Dios. Tremenda presencia del Señor, amén. Pueden tomar asiento. Hermosa presencia, como dice la pastora. Difícil salir de la presencia del Señor. Difícil tener que salir, amén, cuando el Espíritu Santo está tomando nuestras vidas, está tomando, amén, todo nuestro interior y nos está transformando, amén. Cuán difícil es salir de la presencia de Dios. Amén. Hoy tenemos el privilegio, amén. Feliz día para todos, primeramente. Hoy tenemos el privilegio, amén, de poder terminar este día en la casa del Señor. Amén. Comenzarlo con Él desde las primeras horas de la mañana. Amén. Desde el primer momento que nosotros abrimos nuestros ojos, amén. Donde la misericordia del Señor fue renovada. Tenemos ese privilegio de poder empezarlo con Él y venir a terminarlo con Él en este día. Amén, este día donde tuvimos de descanso, amén, donde pudimos buscar de su presencia, buscarlo a Él, poder tener este tiempo de comunión con Él. Amén, ¿cuántos están gozosos, amén, de estar en esta noche aquí? Quiero en esta noche, amén, poder compartirles una porción de la palabra, amén. ¿Cuántos saben que somos llamados de parte de Dios? ¿Amén? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que tenemos llamado de parte de Dios? ¿Cuántos conocen su llamado? ¿Cuántos ya saben cuál es el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nuestras vidas? ¿Amén? Con ese llamado, amén, Dios nos llama, pero también Dios nos comisiona. Amén, Dios nos da una tarea para realizar, Dios nos da una encomienda, una designación, la cual debemos hacer. Amén. Dice, significado de comisionados es una persona designada o encargada de una tarea específica, ya sea por un grupo o una autoridad. ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? Amén. Él es el que nos está llamando y Él es el que nos está comisionando y enviando para hacer lo que Él nos está pidiendo. Amén. Quiero mostrarles 4 puntos en la Biblia, amén, donde Dios me mostraba, amén, de 4 personas que fueron llamadas y comisionadas. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3, amén. ¿De quién habla la Biblia? De Moisés. Dice, lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Amén. Vemos la historia de este varón Moisés, donde su vida cambió totalmente, donde fue criado como príncipe, amén, en el palacio en Egipto, donde era un varón, amén, de guerra, donde este varón luchaba, peleaba cada momento, amén, y tenía una vida de príncipe, una vida de rey en el palacio. Pero Dios, cómo cambia su vida, cómo cambia su historia, cómo cambia su manera para hacer que Él se acerque a Él y para hacer Él la voluntad que tenía sobre Él. Amén. Vemos que el Señor, amén, de ser príncipe, pasó a ser un pastor de ovejas. De ser príncipe, amén, de estar en todos los lujos, la riqueza, estar en todas las comodidades, pasó a pastorear ovejas. Amén. Vemos un Moisés donde era un hombre joven, un hombre valiente, pasó a ser un hombre ahora con familia y con responsabilidades. Amén. Donde hoy antes no tenía ninguna preocupación y hoy
tenía que cuidar una familia y cuidar de unas ovejas, amén, de cuidar lo que Dios le estaba dando en ese momento, amén. Dios llama a Moisés de en medio de esa zarza de fuego, amén, para llamar su atención, amén. Diga conmigo, llamar mi atención. Dios va a llamar mi atención. Dios va a llamar la atención de cada uno de nosotros, amén, para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros podamos cada día acercarnos más a Él y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Así como este varón, amén, que no sabía qué es lo que Dios tenía para él y salió por el desierto hasta llegar a la tierra de Madián, amén, y comenzó a estar, amén, en otras cosas, a hacer cosas que antes no hacía. Él no sabía el propósito que Dios tenía para su vida, pero Dios ya tenía una designación para él. Diga conmigo, Dios tiene una designación para mí. Dios designó a cada uno de nosotros, amén, para hacer una tarea importante para Él. Amén. ¿Cuántos saben que son importantes para Dios? Somos todos importantes para Él. Amén. Somos joyas valiosas en la mano del Señor. Amén. Dice que Dios lo llama, amén, dice en el versículo 4, seguimos leyendo, dice, viendo Jehová que él iba a ver, ¿lo qué? Lo llamó. Diga conmigo, llamó. Dios, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Vemos que Dios llama a Moisés, amén, de en medio de esa zarza de fuego, donde el Señor había utilizado para llamar la atención de este varón, donde él había subido al monte y ver por qué causa esa zarza no se consumía. Pero al llegar a la presencia del Señor, amén, Dios lo llama, amén, y le da una comisión. Le da una tarea a realizar a Moisés, le da una encomienda, le da un trabajo para hacer. Amén. Dice, ve donde tú saliste, ve de donde te saqué, ve de donde tuviste que huir a sacar a mi pueblo. Amén. Moisés no sabía la tarea que tenía que realizar. Moisés antes no estaba preparado para esto. Él solamente había huido, amén, y su vida estaba siendo distinta. Él estaba llevando una vida tranquila, una vida de pastoreo, una vida de familia, hasta cuando Dios cambia su historia nuevamente. Amén. Vemos que Dios lo comisiona para esa gran tarea de liberar al pueblo. Amén. Pero Moisés comenzó a poner excusas delante del Señor. Señor, no sé hablar, soy tardo en el habla. Señor, ¿qué mostraré para que me crean que tú me envías? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si me dicen quién me envía, ¿a quién le digo que me envía? Comenzó a poner excusas ante la tarea que Dios le había dado. Y dice, Dios lo dejó, Dios le dijo, bueno, deja y llamo a otro.
No. Dios le dio señales, Dios le mostró cosas con que presentarse. Dios le dijo, preséntate delante del faraón y dile, yo soy, me envía. Yo soy, me envía a liberar a mi pueblo. Tendrás estas señales, la vara se convertirá en serpiente, tu mano, cuando la metas en tu pecho se volverá leprosa, pero cuando la vuelvas a meter, estará limpia nuevamente. Tendrás señales para mostrarle a los demás. Pero Moisés, amén, ponía excusas para presentarse, amén, para tomar la comisión que el Señor le había dado. Vemos cómo Dios le comienza a dar señales a Moisés, como recién decía, amén, le daba la señal de la vara, le daba la señal, amén, de la mano leprosa. Antes de cada comisión que Dios nos da, antes que cada encargo que Dios hace a nuestras vidas, hay una preparación. Dios no envía, no nos comisiona sin antes prepararnos, sin antes capacitarnos, sin antes enseñarnos, sin antes mostrarnos su gloria, sin antes mostrarnos su poder y qué es lo que Él va a hacer. Amén. Él no puede enviarnos sin antes tenernos una preparación. Amén. Si no estamos preparados cuando salgamos de allá afuera, digamos, ¿y aquí quién te envía? Ay, no sé, Dios. Amén. Dios nos tiene que capacitar, Dios nos tiene que primero, amén, enseñar, prepararnos para poder luego salir allá afuera. Amén. Quiero que me acompañen. Libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Segundo llamado, dice el título, llamamiento y misión de Jeremías. Dice en el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y dije yo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande.
No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Segundo llamado, Jeremías. Amén. Dios llama a este varón siendo un niño. Amén. Y buscando, era un adolescente, más o menos 18, 20 años, Jeremías, amén. Pero cuando en ese tiempo, amén, él se refería a ser un niño, porque en ese tiempo, amén, ellos veían como autoridad la palabra de un adulto, de un anciano, amén, de una persona mayor, amén, y no tenían como estima a un niño. No tenían como estima a un joven, amén, si llevaba la palabra de Dios. Diga conmigo, me van a tener en estima. No importa si eres un niño, no importa si eres una mujer, un varón, no importa la edad que tengas, importa el llamado que Dios hace a tu vida. Amén. Importa lo que Dios entrega a tu vida. Dios le hace el llamado a este varón, amén, lo llama a profetizar, amén, sobre el pueblo de Israel, a profetizar sobre las cosas que Dios le iba a mostrar, sobre lo que iba a acontecer. Amén, y para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo pudiera reconocer a Dios, pudiera reconocer que estaba errando en el camino, que se estaba desviando, amén, del propósito de Dios. Pero sabemos que el pueblo no lo había escuchado, amén. Dios lo instruye, Dios le comienza a dar visiones, Dios le comienza a dar, a mostrarle en visiones, amén, lo que iba a acontecer. Dios lo comienza a capacitar para luego enviarlo para poder hablar, amén, al pueblo, para poder hablarle al pueblo de Israel. Incluso a aquellos sacerdotes, amén, que manifestaban, amén, en creer en el Señor, manifestaban hacerle altares a Dios, pero estaban alejados del propósito de Dios. Amén, por hacer incensar, amén, a dioses extraños, por tener como Dios el dinero, por tener como Dios, amén, la fama, por tener como Dios, amén, las riquezas y cosas, amén, que lo estaban alejando de la presencia de Dios. Dios comienza a capacitarlo y a mostrarle y dándole, amén, lo que él iba a hacer, amén. Pero Jeremías, amén, le pone este pretexto al Señor diciendo: soy un joven, no sé hablar, Señor, no está la palabra en mi boca, Señor, ¿qué voy a decir? Soy un niño. Dios no mira nuestro parecer, Dios no mira nuestra capacidad, Dios no mira el talento que tengamos o si somos alguien poderoso en la tierra. Dios lo que mira es el corazón que tengas para Él, el corazón que tengas para servirle, el corazón que tengas para entregarlo a Él. Dios mira la disposición que tú tengas en tu interior para poder servirlo y para poder obedecer, amén, a su voz y salir caminando hacia adelante, hacia donde Él nos envía. Amén. Dios no mira la capacidad que tengamos, Dios no mira lo que nosotros somos. Dios te envía porque dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y pelearán contra ti para librarte. Él toma lo vil y lo menospreciado de este mundo. Él toma aquello que no tiene, a quien no le dan importancia.
Si tú sientes que no te dan importancia, si sientes que te dicen, no, yo para el mundo no valgo nada, es porque vales mucho para Dios. Es porque Dios te tiene preparado alguna otra cosa mejor para Él. Es porque Él te tiene preparado una comisión distinta para Él. Es porque Él es el que te va a comisionar, el que te va a preparar y el que te va a enviar. Amén. Y cuando tú vas enviado en el nombre del Señor, cuando tú vas enviado y vas respaldado por Él, amén, nadie te va a poder detener. Nadie se va a poder poner enfrente tuyo. Nadie va a poder, amén, hacerte cesar de la obra. Nadie va a poder hacerte quedar en el camino. Porque dice el Señor, y pelearán contra ti. Digan conmigo, y pelearán contra mí. Y pelearán contra mí, pero no me vencerán. Dice, digan conmigo, pelearán contra mí, pero no me vencerán, porque Él está conmigo para librarme. Dale un fuerte aplauso al Señor. No te van a vencer. Van a pelear contra ti, se van a querer levantar en tu contra, pero no te van a vencer, porque Él es el que está guardando tu vida, Él es el que te está guardando en el ministerio, Él es el que está guardando tu llamado, Él es el que está guardando lo que te dio y lo que te comisionó para Él. Él es el que te está guardando, Él es el que va a ir delante tuyo. Amén. No importa si eres un niño, no importa eres mujer, eres grande. Importa lo que digas de lo que Dios te manda a decir y lo que Dios te dio para entregar. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. El Señor vino a llamar a su pueblo. Él vino a llamar al pueblo de Israel, Él vino a llamarlos a ellos, Él vino a presentarse. Amén. ¿Y ellos qué esperaban? Ellos tal vez esperaban un varón, amén, que viniera de un renombre, de un linaje, amén, viniera de una familia ostentosa, de dinero. Ellos esperaban este Mesías y aún incluso esperan ese Mesías ellos. Pero el Señor envió a una familia de un carpintero. Amén. A una familia, amén, a un varón donde ellos no lo veían como una persona agradable. Ellos veían como era un trabajador. José, amén, era un trabajador. Ellos no lo veían como una persona importante. Dios elige, amén, lo menospreciado y lo vil de este mundo para ponerlos en sitios de honra. Amén. Aquellos que no te vean como una persona, amén, importante, recuerda que tú eres importante para Dios. Recuerda que tú eres importante para Él. Recuerda que tú eres importante para lo que Dios te eligió. Amén. Quiero que me acompañen. Amén. Vimos dos llamados. Amén. Donde Dios llama personalmente a estas personas, donde Dios se manifiesta en su voz, a través de su voz, amén, a estos dos varones y donde Dios les da esta comisión, amén. Y hoy podemos entender y decir, pero Dios hoy no me habla, pero yo hoy no escucho la voz de Dios, pero Dios no me dio, no se presentó en una zarza delante de mí, o no me habló el Señor y dijo, toqué tu boca. Pero Dios se presenta también a través, amén, de sus siervos, a través, amén, de un varón que Dios escoja, amén, y dice, Dios te llama. Quiero que me acompañen al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. Aquí vamos a ver la historia de Elías y de Eliseo. Amén. Elías, un varón, donde todos conocemos la historia que se presenta delante del rey Acab, amén, y de Jezabel, donde habla de parte de Dios. Y les dice, de cierto te digo que en esta tierra no lloverá hasta que yo lo diga. Amén, por el pecado, amén, que estaba aconteciendo. Amén, por haberse apartado este varón de la presencia de Dios.
Vemos cómo este Elías se presenta nuevamente delante del rey y delante de 450 profetas cuando él era uno solo. Y cómo la gloria de Dios se manifiesta, amén, y fuego desciende del cielo. Y este profeta después se envía a matar a todos esos profetas, amén, a todos esos profetas paganos que adoraban a Baal. Dice en el libro de Reyes capítulo 19, versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Como un varón cuando al ver la manifestación de Dios, al ver tal poder de Dios que se había manifestado tantas veces en su vida, a ver que Dios le había comisionado, amén, que orara y la tierra era seca, y cuando él vio que oró y no llovió por la tierra, como un varón ante una sola palabra, ante una sola amenaza, amén, él comienza a tener miedo. Él comienza a tener miedo y huye del lugar de donde Dios se había manifestado, en el lugar donde Dios había mostrado su poder. Como huye delante de ese lugar y huye a una cueva, huye a un lugar y hasta el punto de desear morirse por no ser mejor. Como una sola palabra hace que este varón, amén, tenga miedo. Dice versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Diga conmigo, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió. ¿Y volvió? El ángel de Jehová se le presenta, amén. Le dice, come, levántate, come, vamos, que yo te estoy escogiendo. Y este varón vuelve a dormirse. Volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera. Diga conmigo, lo llamó. Dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías, ante esta amenaza que había recibido, él tiene miedo y huye, amén, y se esconde en el lugar. Muchas veces nosotros huimos, amén, cuando tenemos algún problema, nos escondemos del Señor cuando erramos en algo, cuando tenemos alguna dificultad, amén, nos escondemos de la presencia de Dios. Pero diga conmigo, Él es experto en encontrarme. Él es experto en encontrarnos. Él es experto en saber dónde estamos y en saber qué es lo que está aconteciendo con nuestras vidas. Él es experto en decir: aquí estás, pero vamos para afuera. Vamos, levántate, come, prepárate, porque yo soy el que te está llamando, dice el Señor. Vemos cómo vuelve nuevamente a llamarlo, cómo vuelve nuevamente, amén, a decir: vuelvo a llamarte de nuevo. Está bien, te fuiste, tuviste ese temor, vuelvo a llamarte de nuevo. Vuelvo a mostrarte mi gloria, amén, porque vemos que la palabra dice que pasó un viento, pasó un terremoto, pasó un fuego, amén. Volvió a mostrarle su poder y su gloria y volvió a comisionarlo, amén. Tenía una comisión, amén, donde tenía que ungir, amén, a un rey y a un profeta en lugar de él. Vemos cómo Dios da nuevamente las oportunidades a nuestra vida, por más que tengamos temor, por más que hayamos fallado, por más que hayamos cerrado, Dios vuelve a llamarlo nuevamente. En cada momento, amén, porque fuimos escogidos por Dios. Dice, Dios lo llama nuevamente. Amén. Y con el primero que se encuentra en el versículo 19. Amén. Vamos a leer el versículo 19. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su... Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Vemos cómo en camino, después de haber recibido la comisión de parte de Dios, con el primero que se encuentra era con el que tenía que haber ungido como profeta. Era el que Dios le había encargado que ungiese, amén, como profeta en lugar de él. Amén, porque sabemos que un poquito más adelante él iba a ser tomado y iba a ser arrebatado. Iba a ser llevado a la presencia de Dios. Pero vemos que Elías dice, fue y ungió y echó su cuerno y echó el aceite sobre la cabeza de Eliseo y le dijo, ¿y eres profeta ya? No. Dice que se encontró con él y Eliseo estaba trabajando, estaba arando, amén, en el campo, estaba, amén, trabajando en el campo de su padre. Y dice que él pasó y echó su manto. Echó el manto de él, el manto del profeta lo echó delante de él. Amén. Y cómo este varón reconoció ese llamado que venía delante de Dios.
Vemos que la palabra dice que Elías no se presentó y le dijo, así dice el Señor y así me envía. No, solamente dice que fue delante de él y echó su manto y que Eliseo lo reconoció. Eliseo tomó ese llamado que estaba viniendo a su vida de parte del varón de Dios. Amén. De parte de este varón que estaba lleno de la presencia de Dios nuevamente. Cómo él reconoce ese llamado y cómo él deja lo que estaba haciendo. Deja su trabajo. No le digo que dejen su trabajo ahora. Pero dice que él deja todo lo que estaba haciendo. Amén. Deja todo y sigue al profeta. Amén. Sigue a este varón de Dios. Va detrás de él. Va siguiéndolo en todo su camino. Amén. Y en el trayecto, amén, va siendo capacitado. Va a ir aprendiendo, amén, lo que Dios le va a ir mostrando a su vida. Quiero que me acompañe un poquito más adelante. Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías, vemos que tenía esta comisión de parte de Dios. Amén. Y con el primero que se encuentra fue con Eliseo. Dice en el capítulo 2, versículo 9, amén. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Amén. Elías antes de ser quitado le dice, pídeme lo que quieras que haga por ti y yo te lo voy a dar, porque pronto seré quitado. Y Eliseo le pide una doble porción de él. Al pedirle la doble porción de Eliseo, amén, le estaba diciendo, quiero la doble comisión que Dios te dio. Quiero la doble unción que tienes en tu espíritu. Amén, quiero lo doble que Dios te dio a ti. Eso quiero. Cuando Elías es llevado, amén, es subido al cielo, amén, y Eliseo toma el manto, amén, Eliseo toma la comisión de Elías. Amén. Vemos que faltaba ungir a los reyes que el Señor le había dicho. Amén. Y Eliseo tiene que cumplir con esa comisión. Amén. Vemos cómo Eliseo después toma esa comisión, toma ese trabajo, toma esa tarea de parte de Dios. Amén. Y comienzan a verse el doble de milagros que Elías había hecho. Comienzan a verse la doble de manifestaciones que Elías había hecho. Amén. ¿Cuántos quieren tomar hoy lo doble de parte del Señor? Amén. ¿Cuántos quieren tomar lo doble, amén, que hay en esta casa para sus vidas? ¿Cuántos quieren tomar lo doble? Decir, yo quiero lo doble que tiene mi pastor. Recuerden que, amén, decimos, tomamos lo doble del siervo, de la unción que ha caído sobre la cabeza de esta casa. Amén. Y estamos tomando el doble de la comisión, el doble de lo que Dios le ha pedido a él. Amén, lo estamos tomando nosotros para también poder salir adelante y poder anunciar a Cristo. Amén. Quiero ir al último punto.
Libro de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Amén. Y aquí vamos a hablar de Pedro. Amén. Este pescador, amén, este varón que Jesús, amén, escogió para guiar, amén, a la iglesia. Para que sea la guía, amén, de la iglesia, para que sea la guía, amén, de sus compañeros, amén, de los apóstoles que el Señor había escogido. Dice Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Jesús se encuentra con este pescador, amén, con este hombre, con este Pedro, que estaban trabajando, dice, toda la noche y nada habían conseguido. Habían estado intentando toda la noche poder pescar algo, poder, amén, obtener algo, amén, y nada habían conseguido. Y Jesús se presenta delante de ellos, amén, predicando la parábola y le dice: boga mar adentro, vamos, y vas a pescar. Y como ellos toman, amén, esa voz, toman ese llamado y dicen: vamos. No hemos sacado nada, pero en tu nombre, amén, iremos. Como ellos obedecen y ven el primer milagro, ven este milagro, amén, de la pesca, amén, donde gran cantidad de peces habían sacado, donde las dos barcas habían sido llenas de peces, amén. Y como Pedro, amén, se postra delante de la presencia de Dios y le dice: apártate de mí. Pero Jesús le dice: no serás más pescador, sino serás pescador de hombres, amén. Estaba dejando una comisión sobre su vida. Había un llamado sobre la vida de Pedro, amén, donde Jesús le estaba diciendo: ahora yo te enseñaré y tú pescarás hombres, amén, tú predicarás la palabra, tú serás aquel que anuncie mi nombre, amén, en todo lugar. Tú serás aquel que eres tú el que yo escojo, amén, para que lleves mi palabra a todo lugar. Recordemos, como le dije en un principio, Dios elige lo vil y lo menospreciado. Amén. Dios elige aquello que para el mundo no tiene nada de valor. Jesús escogió a un pescador. Jesús escogió para que sean sus discípulos a un cobrador de impuestos. Jesús escogió, amén, a un celote. Jesús escogió a aquellos que no tenían nada de valor para darles el valor que Dios les estaba dando. Luego de ese llamado, Pedro comienza a seguirlo y comienza la capacitación.
Amén. Ven cómo comienzan a ver los milagros que empezaron a obrar. Comienzan a seguir a Jesús, al mejor de los maestros. Tenían la mejor enseñanza. Tenían al mejor maestro que estaba enseñándolos, al mejor profeta. Tenían al mejor, estaban siguiendo al mejor. Y estaban viendo milagros que nunca tal vez habían visto. Personas con lepra, cómo se sanaban. Personas de los huesos, cómo se sanaban. Amén, cómo eran liberadas personas que tenían mucho tiempo, amén, de tal vez estar en una situación, amén, trastornada con demonios, donde demonios, amén, estaban en su mente, en su vida, y cómo esas personas eran liberadas. Comenzaron a ver esos milagros, comenzaron a ver todo eso, y comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Comenzaban a escuchar la palabra que salía de la voz del maestro, la palabra que salía de la voz del profeta. Las enseñanzas que Jesús les dejaba, amén, cada vez que el Señor hablaba. Comenzaba la capacitación para él. Así como Eliseo, que dejó todo cuando fue llamado, Pedro dice que en el último versículo dice, dejándolo todo, le siguieron. Dejó todo, amén, lo que estaba haciendo. Dejó todo aquello por lo que estaba trabajando, amén, para seguir a Jesús, para seguir el llamado que había recibido. Amén. Lucas capítulo 22. Capítulo 22, versículo 31. Bueno, yo le voy a pedir a Sofi si me lo puede buscar en la TLA. Dice la palabra de Dios, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Lo voy a leer en la versión TLA. Amén. Dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás cuando eso pase. Ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan. Enseguida Pedro le dijo, Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo, Pedro, hoy mismo, antes que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Amén. El Señor sabía lo que iba a acontecer con Pedro. El Señor ya estaba diciéndole, el diablo ha pedido para zarandearos, ha pedido para ponerles pruebas difíciles a cada uno de ustedes, para probarlos a ver qué ustedes hacen. El Señor ha pedido para ponerles pruebas difíciles y Dios se lo ha concedido, dice la versión que leímos. Dios le ha concedido, amén, para ponerle esa prueba a Pedro. Para ponerle esa prueba, amén, de ver qué es lo que él hacía. Donde Pedro le decía, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo ni aún hasta la muerte. Pero sabemos que cuando Jesús es llevado ante el concilio, Pedro niega al Señor 3 veces. Pedro niega que conoce al Maestro. Pedro niega a aquel que estuvo caminando con él. A aquel que lo estuvo capacitando en todo momento, a aquel que había visto milagros, señales,
Aquel que les había enseñado, aquel que lo había llamado, Pedro lo niega. Pedro le dice, estoy dispuesto, Señor, a ir contigo. Y cuando la prueba vino, amén, Pedro falló. Pedro le erró cuando la prueba se presentó delante de él. Muchas veces, cuando a veces por situaciones nosotros contristamos al Espíritu Santo, tal vez por situaciones que no nos damos cuenta, tal vez por tomar decisiones a veces que no son las correctas delante del Señor, por a veces tomar decisiones que no están de acuerdo a la presencia del Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor, terminamos contristando la presencia de Dios. Y cuando terminamos contristando la presencia de Dios, amén, en nuestras vidas sentimos ese dolor, sentimos esa angustia, sentimos esa falta que le hemos fallado a Dios, que hemos pecado delante de Dios, que lo hemos dejado a Él, que hemos ensuciado su nombre. Comenzamos a sentir ese dolor dentro de nosotros, diciendo, Señor, te he fallado. Señor, no te he cuidado. Señor, no he guardado tu nombre. Jesús le hacía énfasis a Pedro de mantener la firmeza en él, de mantener esa firmeza, amén, para que cuando llegase esa prueba, amén, él no se apartase del camino, ni tampoco los que estaban con él se apartasen de él. ¿Por qué Jesús le dice cuando vuelvas? Porque Jesús ya sabía lo que iba a acontecer con Pedro. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 21. Vimos un varón que puso excusa, amén, por no saber hablar. Vimos un varón que puso excusas por ser un niño. Vimos un varón, amén, que tuvo miedo ante la primera palabra que llegó a su vida, ante la primera amenaza. Y vimos un varón que niega al Señor, que estaba dispuesto hasta ir a la muerte por él. Pero cuando fue probado, niega al Señor. Pero en cada uno de estos varones, en cada uno de estos llamados que vimos de parte de Dios, vemos cómo Dios insiste en esas personas, cómo Dios sigue insistiendo en su llamado, cómo Dios sigue dándole, capacitándolos y diciéndole, vamos, porque yo soy el que te estoy llamando. Amén. Hoy Dios nos está diciendo, yo soy el que te estoy llamando, no importa si me fallaste, no importa si te fuiste por otro lugar, no importa lo que hiciste, no importa si me descuidaste, no importa si negaste mi nombre con tus acciones, soy yo el que te está diciendo hoy, levántate, porque soy yo el que te está llamando, levántate, porque soy yo el que te estoy dirigiendo, levántate porque soy yo el que te estoy comisionando nuevamente, soy yo el que te está enviando nuevamente, levántate. Dice en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Vemos a un Pedro, tal vez, amén, con tristeza, amén, tal vez con duda en su corazón,
amén, sintiéndose, amén, entristecido por haber negado al Señor, sintiéndose culpable de haber negado al Maestro, de haber negado su nombre y de haberlo negado. Vemos tal vez un Pedro, amén, que no tenía otras ganas y lo primero que encontró es de donde Jesús lo sacó. Dice, volvió a pescar. Y sus compañeros les dijo, vamos nosotros también contigo. Diga conmigo, me van a seguir. Dígalo, me van a seguir. Como tú estés, como tú te sientas, como nosotros estemos, amén. Aquellos que Dios ha puesto en lo que te estén mirando te van a seguir lo que tú hagas. Si tú estás firme en la presencia de Dios, si tú estás firme en Dios y sigues el camino hacia adelante y sabes que eres reivindicado en Él, te van a seguir buscando la presencia de Dios. Si tú estás ocupado con los afanes, ocupado con otras cosas, te van a seguir a donde tú vayas. Pedro estaba con culpa y fue a pescar y lo siguieron a donde él fue. Dice, seguimos leyendo versículo 4, dice, cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Como Jesús vuelve a llamarlo de la misma manera. Vuelve a mostrarle la misma manifestación de la cual primera vez se encontró con ellos. Y estos discípulos, después de su resurrección, después de que estaban en ese lugar, este grupo, amén, habían entrado a pescar nuevamente y nada habían conseguido. Y nuevamente Jesús viene delante de ellos. Y nuevamente vuelve a mostrarles el mismo milagro para sus vidas. Pero no lo reconocieron que era Él, sino uno solo reconoció que era el Señor. Como aquellos que estuvieron tanto tiempo con el Señor, caminando tras Él, viendo los milagros, viendo el primer milagro de cuál fueron esos llamados a seguirlo, ¿cómo no lo reconocen? ¿Cómo no reconocieron que era el Señor? ¿Cómo no reconocieron que era Jesús diciéndole, echen la red de nuevo y pesquen? ¿Cómo no reconocieron que al ver que cuando las barcas se hundían, era el Señor el que estaba con ellos? Cuando las dificultades pueden más que nosotros, cuando los problemas pueden más que nosotros, nos vamos a reconocer que es Dios el que nos está llamando. Se nos va a dificultar saber que Dios es el que te está diciendo, yo estoy contigo para ayudarte y para librarte. Se va a dificultar recibir esa advertencia de Dios para nuestra vida. Dice versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús les dio de comer.
Jesús alimentó nuevamente a sus discípulos. Versículo 15 dice, después que hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro negó al Maestro. 3 veces Pedro negó que conocía a Jesús y 3 veces Jesús lo está restituyendo. 3 veces Jesús le está dando nuevamente la oportunidad de comenzar y de salir adelante. 3 veces le está diciendo: Jesús, ¿me amas más que todos estos? Toma la comisión que yo te di. Cuida a mis ovejas, cuida de tus compañeros, cuida de tus hermanos. ¿Me amas más? Sígueme. ¿Me amas más? Sígueme. Hoy Jesús viene a decirte: ¿me amas más? ¿Me amas más que tu problema? ¿Me amas más que la circunstancia? ¿Me amas más que tu trabajo? ¿Me amas más que el dinero? ¿Me amas más que tu vehículo? ¿Me amas más que lo que esté aconteciendo con tu vida? Ocúpate de lo que yo te pedí. Ocúpate de lo que yo te pedí que hicieras. Si me amas, ocúpate. Deja que cuando tú te ocupas del Señor, Él se ocupa de lo tuyo. Cuando tú dejas tu problema de lado, Él se ocupa de lo tuyo. Cuando tú te ocupas de Él, Él se ocupa de lo tuyo. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Me amas más, ocúpate de lo mío. Me amas más, ocúpate del llamado que yo te di. Me amas más que tu negocio. Me amas más que tu vida. Me amas más que tu familia. Ocúpate de lo que yo te encargué. Ocúpate de lo que yo te pedí. No importa lo que hiciste, no importa que me negaste, no importa si te apartaste, no importa si erraste en el camino, no importa lo que haya acontecido. Dios te está diciendo hoy: si me amas, ocúpate de lo mío. Si me amas, ocúpate del llamado. Si me amas, ocúpate de mí, porque yo me voy a ocupar de ti. Dale fuerte ese aplauso al Señor, amén. Dale fuerte, fuerte el aplauso. Pedro fue reivindicado, Pedro fue perdonado. Amén. Dios en ninguno de estos 4 casos que hemos visto, amén, cesó. Dios no dejó, Dios no terminó de pelear por ellos, sino que en cada momento siguió peleando por ellos. Jesús peleó hasta lo último por él. Jesús peleó hasta lo último. Jesús fue a buscar a este Pedro que lo había negado. Fue a buscar a este Pedro que lo había dejado. Fue a buscar a este Pedro que lo había negado. Hoy Dios viene a buscarnos a cada uno de nosotros. Viene a presentarse delante de cada uno de nosotros. Y vienes a decirnos: ¿me amas? ¿Me amas más que tu problema? ¿Me amas más que cualquier circunstancia que estés pasando? ¿Me amas más que lo que este mundo te puede ofrecer? ¿Me amas más a mí? Los invito a que puedan ponerse de pie.
Dice en Isaías capítulo 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él pagó por nosotros este gran precio. Él pagó por cada uno de nosotros, dándonos esta libertad, este acceso a la vida eterna. Él pagó por ti, pagó por mí, pagó por todos este precio tan grande. Y como muchas veces, amén, nosotros no tomamos esta dimensión de ese precio y nos apartamos de Dios. Como muchas veces no tomamos dimensión de este gran acto de amor que Dios ha hecho por nosotros y dejamos a Dios de lado por cosas que en este mundo van a perecer. ¿Me amas más? ¿Me amas más, iglesia, que todo lo que te puede ofrecer este mundo?